Me voy a casar otra vez. Una simple declaración de Alicia Villarreal desató un sinfín de debates entre sus fans en todo México. A sus 54 años, cuando muchos creían que la cantante había cerrado el capítulo de su vida amorosa, tras experiencias pasadas rompió inesperadamente su silencio y reveló detalles hasta entonces desconocidos sobre el hombre que la acompaña. ¿Acaso Alicia Villarreal ha encontrado la felicidad de nuevo? ¿Quién es este misterioso hombre? ¿Y qué la impulsó a tomar una decisión tan sorprendente? A los 54 años, Alicia Villarreal pronunció una frase que nadie esperaba escuchar. Me volveré a casar. Bastaron esas pocas palabras para que los medios de comunicación, los programas de entretenimiento y miles de seguidores comenzaran a hacerse la misma pregunta. ¿Realmente estaba hablando en serio? Después de todo lo que había vivido en el pasado, después de los momentos difíciles que marcaron diferentes etapas de su vida sentimental, pocos imaginaban que la cantante volvería a hablar de matrimonio con tanta seguridad. Sin embargo, esta vez había algo diferente en su voz. No parecía una declaración impulsiva ni una respuesta improvisada. Sonaba como una decisión tomada después de años de reflexión. La noticia se propagó rápidamente. En cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de comentarios, opiniones y reacciones. Algunos seguidores celebraban la posibilidad de que Alicia hubiera encontrado nuevamente la felicidad. Otros se mostraban sorprendidos, porque durante mucho tiempo creyeron que la artista había decidido concentrarse únicamente en su carrera, en su familia, y en los proyectos que seguían manteniéndola vigente dentro de la música regional mexicana. Lo cierto es que nadie quedó indiferente ante aquellas palabras. Lo más interesante fue que la conversación no giraba únicamente alrededor de un posible matrimonio. En realidad, la atención del público se centraba en algo mucho más profundo. Muchas personas querían entender qué había cambiado en la vida de Alicia Villarreal para llegar a esta conclusión. ¿Qué había ocurrido para que una mujer que había atravesado experiencias tan importantes en el terreno sentimental estuviera dispuesta a dar nuevamente un paso tan significativo? Esa pregunta comenzó a dominar cada entrevista, cada comentario y cada análisis relacionado con la cantante. Durante años, Alicia construyó una imagen de fortaleza que inspiró a muchos de sus admiradores. Su trayectoria artística estuvo acompañada por éxitos, reconocimientos y una conexión muy especial con el público. Pero más allá de la música, muchas personas también siguieron de cerca algunos capítulos de su vida personal. Precisamente por eso, cuando habló sobre la posibilidad de volver a casarse, el interés fue inmediato. No se trataba simplemente de una noticia sobre una celebridad. Para muchos seguidores, era el comienzo de una nueva etapa en la vida de una artista, a la que habían acompañado durante décadas. A medida que las declaraciones comenzaron a circular, también aparecieron nuevas preguntas. La más repetida era evidente. ¿Quién era la persona que había logrado devolverle la ilusión de pensar nuevamente en el matrimonio? Durante algún tiempo los detalles fueron escasos. Alicia no parecía tener prisa por revelar cada aspecto de su vida privada. Sin embargo, algunas de sus palabras permitieron entender que esta decisión no había surgido de la noche a la mañana. Detrás de ella existía una historia que había ido construyéndose poco a poco. Esa actitud despertó todavía más curiosidad. En una época donde muchas figuras públicas comparten cada detalle de su vida sentimental en redes sociales, Alicia parecía elegir un camino distinto. No buscaba convertir su relación en un espectáculo mediático. Tampoco parecía interesada en alimentar rumores o generar polémicas. Más bien transmitía la sensación de alguien que había aprendido a valorar la privacidad y que prefería proteger ciertos aspectos importantes de su vida personal. Precisamente esa serenidad llamó la atención de muchos observadores. Quienes escuchaban sus declaraciones percibían una diferencia notable respecto a etapas anteriores. Había una tranquilidad que nacía de la experiencia, una seguridad que parecía construida después de muchos años de aprendizajes, y una madurez emocional que le permitía hablar del amor desde una perspectiva completamente diferente a la de décadas atrás. Mientras tanto, los medios continuaban intentando obtener más información.
Cada nueva entrevista generaba titulares. Cada comentario era analizado cuidadosamente. Y cada aparición pública despertaba nuevas especulaciones sobre el futuro de la cantante. Sin embargo, cuanto más hablaba Alicia, más claro resultaba que su mensaje principal no giraba exclusivamente alrededor de una boda. En realidad, estaba compartiendo una reflexión mucho más amplia sobre las segundas oportunidades, la capacidad de volver a creer en el amor y la importancia de no cerrar la puerta a la felicidad sin importar la edad. Esa reflexión encontró eco entre miles de personas. Muchos seguidores se identificaron con sus palabras porque comprendieron que la vida rara vez sigue un camino predecible. Existen momentos de alegría, etapas difíciles, decisiones inesperadas y oportunidades que aparecen cuando menos se esperan. Escuchar a una mujer de 54 años hablar con ilusión sobre el futuro resultó inspirador para quienes creen que nunca es tarde para comenzar una nueva etapa. Conforme avanzaban los días, la curiosidad del público seguía creciendo. Las preguntas se acumulaban. ¿Cómo había llegado Alicia Villarreal a este momento? ¿Qué experiencias la llevaron a replantearse nuevamente el matrimonio? ¿Y quién era realmente la persona que había despertado en ella esa ilusión que muchos pensaban que había quedado atrás? Para entender las respuestas era necesario mirar hacia el pasado y recordar algunos de los momentos más importantes de su vida sentimental. Momentos que marcaron profundamente su historia y que hicieron que esta declaración tuviera un impacto todavía mayor entre quienes la han seguido durante tantos años. Cuando Alicia Villarreal dijo que estaba dispuesta a casarse nuevamente, muchas personas reaccionaron con sorpresa porque conocían parte de la historia que había vivido antes de llegar a este momento. Para entender por qué sus palabras tuvieron tanto impacto, es necesario mirar hacia atrás y recordar los años en los que su vida sentimental estuvo marcada por experiencias que dejaron profundas enseñanzas. No se trataba únicamente de relaciones amorosas. Se trataba de etapas completas de su vida que influyeron en su manera de entender la confianza, el compromiso y el significado de compartir el futuro con otra persona. Durante décadas, el público siguió cada paso de su carrera artística. Sus canciones, sus presentaciones y su inconfundible estilo la convirtieron en una de las voces más reconocidas de la música mexicana. Sin embargo, mientras su trayectoria profesional avanzaba con éxito, su vida personal también atravesaba momentos que despertaban la atención de los medios. Como suele ocurrir con muchas figuras públicas, las alegrías y dificultades de su vida sentimental terminaron convirtiéndose en tema de conversación nacional. Con el paso de los años, Alicia aprendió algo que millones de personas descubren a través de la experiencia. El amor puede traer felicidad, pero también puede dejar cicatrices cuando las cosas no salen como se esperaba. Cada relación importante transforma a quienes la viven. Algunas enseñan confianza, otras enseñan paciencia, y algunas obligan a reconstruirse emocionalmente después de momentos especialmente difíciles. En el caso de Alicia, esas experiencias terminaron moldeando profundamente la mujer que es hoy. Precisamente por eso, durante mucho tiempo, muchas personas pensaron que la cantante había decidido dejar atrás cualquier idea relacionada con un nuevo matrimonio. Su prioridad parecía estar enfocada en otros aspectos de su vida. La música seguía ocupando un lugar importante. Su familia continuaba siendo una fuente fundamental de motivación. Y la imagen que proyectaba era la de una mujer fuerte e independiente y completamente capaz de construir una vida plena sin necesidad de iniciar una nueva historia sentimental. Esa percepción se fortaleció todavía más con el paso de los años. Mientras otras celebridades compartían constantemente detalles de sus relaciones, Alicia optaba por una actitud mucho más reservada. Las entrevistas se centraban principalmente en sus proyectos profesionales. Las conversaciones públicas giraban alrededor de su carrera artística, y cualquier aspecto relacionado con su vida sentimental parecía permanecer cuidadosamente protegido de la atención mediática. Sin embargo, detrás de esa discreción existía una realidad mucho más compleja. Las experiencias vividas no desaparecen simplemente porque dejamos de hablar de ellas. Permanecen como parte de nuestra historia. Influyen en nuestras decisiones,
modifican nuestras expectativas y muchas veces determinan la forma en que enfrentamos nuevas oportunidades. Alicia parecía comprender perfectamente esa realidad. Conforme avanzaba hacia una etapa más madura de su vida, comenzó a compartir algunas reflexiones que llamaron la atención de sus seguidores. Hablaba sobre el crecimiento personal, sobre la importancia de aprender de los errores, sobre la necesidad de sanar ciertas heridas antes de intentar construir algo nuevo. Eran comentarios que revelaban una perspectiva mucho más profunda sobre el amor y las relaciones humanas. Lo interesante es que esas reflexiones nunca transmitían resentimiento. Por el contrario, reflejaban una actitud serena frente al pasado. En lugar de enfocarse en aquello que salió mal, parecía concentrarse en las lecciones obtenidas a través de cada experiencia. Esa diferencia resultaba significativa porque demostraba que el tiempo había transformado muchas de las emociones asociadas a etapas anteriores de su vida. Para muchas personas, esa capacidad de seguir adelante fue una de las características más admirables de Alicia Villarreal. No porque hubiera evitado las dificultades, sino porque aprendió a convivir con ellas, sin permitir que definieran completamente su futuro. Esa actitud inspiró a numerosos seguidores que atravesaban situaciones similares y que encontraban en sus palabras una forma diferente de interpretar sus propias experiencias. Mientras tanto, los años continuaban pasando. La cantante seguía desarrollando nuevos proyectos, realizando presentaciones y manteniendo una conexión cercana con el público. Desde fuera parecía que había encontrado un equilibrio sólido entre su carrera y su vida personal. Por eso, cuando finalmente habló sobre la posibilidad de volver a casarse, la noticia generó tanto interés. Significaba que algo importante había cambiado. Porque para llegar a una declaración como aquella, debía haber ocurrido un proceso previo, una transformación emocional, una recuperación de la confianza, una nueva forma de mirar el futuro. Nadie pasa de cerrar completamente una puerta a considerar nuevamente el matrimonio, sin atravesar primero una serie de experiencias que modifican su perspectiva. Y precisamente eso era lo que despertaba tanta curiosidad entre quienes seguían la historia. Poco a poco comenzó a hacerse evidente que Alicia ya no hablaba desde las heridas del pasado. Hablaba desde los aprendizajes que esas experiencias le habían dejado. Ya no parecía enfocada en los momentos difíciles que vivió años atrás. Su atención estaba dirigida hacia lo que todavía podía construir, hacia las oportunidades que la vida seguía ofreciendo, y hacia la posibilidad de compartir una nueva etapa con alguien que había logrado devolverle una ilusión que muchos creían perdida. Esa transformación emocional fue quizás la señal más clara de que algo especial estaba ocurriendo, porque las palabras de Alicia no reflejaban nostalgia ni arrepentimiento, reflejaban esperanza. Y cuando una persona que ha vivido tanto vuelve así a hablar de esperanza en el amor, inevitablemente surge una pregunta que todos quieren responder. ¿Quién es el hombre que logró despertar nuevamente esos sentimientos? ¿Quién consiguió devolverle la confianza suficiente para imaginar una boda a los 54 años? La respuesta a esas preguntas comenzaría a aparecer poco después, revelando detalles que explicarían por qué la cantante estaba viviendo uno de los momentos más inesperados y comentados de los últimos años. Después de escuchar a Alicia Villarreal hablar sobre la posibilidad de casarse nuevamente, una pregunta comenzó a repetirse en todas partes. ¿Quién era el hombre que había logrado devolverle la ilusión por el amor? Durante semanas, esa incógnita dominó las conversaciones entre sus seguidores. Los medios intentaban obtener respuestas, las redes sociales se llenaban de teorías. Y mientras la curiosidad aumentaba, Alicia mantenía una actitud prudente que hacía la historia todavía más interesante. Lo que llamaba la atención era que la cantante no parecía interesada en convertir su relación en un espectáculo público. En una época donde muchas celebridades comparten cada detalle de su vida sentimental, ella optaba por un camino completamente distinto. Sus declaraciones eran cuidadosas, sus comentarios medidos, y aunque reconocía que atravesaba una etapa feliz, evitaba revelar más información de la necesaria.
Esa discreción provocó que el interés del público creciera aún más. Sin embargo, algunas de sus palabras permitieron comprender aspectos importantes sobre la persona que había llegado a ocupar un lugar especial en su vida. Más que hablar de nombres o detalles concretos, Alicia comenzó a describir sentimientos. Hablaba de tranquilidad, hablaba de respeto, hablaba de confianza. Y esas descripciones resultaban mucho más reveladoras de lo que parecían a primera vista. Porque después de todo lo que había vivido en el pasado, esos valores parecían ocupar un lugar fundamental dentro de sus prioridades. Ya no se trataba únicamente de la emoción propia de una nueva relación. Lo que transmitía era la sensación de haber encontrado a alguien capaz de aportar estabilidad emocional, comprensión y una compañía genuina. Para muchas personas esa diferencia explicaba por qué la cantante hablaba del futuro con una serenidad que no había mostrado en años anteriores. A medida que sus declaraciones se difundían, comenzaron a surgir múltiples interpretaciones. Algunos seguidores estaban convencidos de que Alicia había encontrado finalmente a la persona indicada para compartir una nueva etapa de su vida. Otros preferían mantener la cautela y esperar más información antes de sacar conclusiones. Pero, independientemente de las opiniones, había algo que resultaba evidente. La artista estaba atravesando un momento emocionalmente distinto al de años anteriores. Esa transformación se reflejaba incluso en la manera en que hablaba sobre sí misma. Había más optimismo en sus palabras, más ilusión al referirse al futuro, más disposición a imaginar proyectos personales que durante mucho tiempo parecían estar fuera de sus planes. Y precisamente ese cambio llamó la atención de quienes la habían seguido durante décadas. Lo interesante es que la historia dejó de centrarse únicamente en la identidad de ese hombre. Poco a poco comenzó a enfocarse en algo mucho más profundo. ¿Qué había hecho posible este cambio en Alicia? ¿Cómo había recuperado la confianza suficiente para considerar nuevamente el matrimonio? Porque más allá de cualquier nombre, la verdadera noticia parecía ser la transformación personal que estaba experimentando. Durante mucho tiempo muchas personas asociaron la madurez con la idea de conformarse con lo que ya se tiene. Alicia parecía demostrar exactamente lo contrario. A los 54 años, estaba mostrando que todavía era posible abrir nuevos capítulos, asumir nuevos desafíos y permitir que la vida sorprendiera una vez más. Ese mensaje conectó con miles de seguidores que encontraron inspiración en su actitud. Mientras tanto, los medios continuaban intentando descubrir más detalles sobre la relación. Cada aparición pública generaba nuevas preguntas, cada entrevista despertaba expectativas, y cada comentario relacionado con el tema se convertía rápidamente en noticia. Sin embargo, cuanto más hablaba Alicia, más claro quedaba que su felicidad no dependía de la aprobación pública, ni de las opiniones externas. Esa independencia emocional parecía ser uno de los cambios más importantes que había experimentado con el paso de los años. En lugar de preocuparse por las expectativas de los demás, hablaba desde sus propias convicciones. No parecía interesada en demostrar nada. Tampoco buscaba convencer a quienes dudaban de sus decisiones. Simplemente compartía una etapa de su vida que estaba viviendo con autenticidad y tranquilidad. Quizás por eso muchas personas comenzaron a ver esta historia desde una perspectiva diferente. Ya no se trataba únicamente de una posible boda. Tampoco se trataba exclusivamente de un nuevo romance. Lo que realmente captaba la atención era la posibilidad de volver a creer en el amor después de haber atravesado momentos difíciles. La capacidad de reconstruir ilusiones que parecían perdidas, y la valentía de abrir nuevamente el corazón cuando la experiencia podría haber llevado a elegir el camino contrario. A medida que el interés público seguía creciendo, Alicia continuaba dejando pequeñas pistas sobre la forma en que veía esta nueva etapa. Hablaba de compañerismo, de respeto mutuo, de apoyo emocional. Conceptos que quizás no generan titulares espectaculares, pero que suelen convertirse en la base de las relaciones más duraderas. Esa perspectiva hizo que muchas personas comprendieran que su visión del amor había evolucionado profundamente con el paso del tiempo. Sin embargo, aunque el misterio sobre su compañero sentimental despertaba enorme curiosidad,
todavía quedaba una cuestión aún más importante por resolver. ¿Qué llevó realmente a Alicia Villarreal a pronunciar aquella frase que sorprendió a todo el mundo? ¿Qué experiencias, emociones y reflexiones la convencieron de que estaba preparada para volver a casarse a los 54 años? La respuesta a esas preguntas revelaría la parte más personal y conmovedora de toda esta historia. Cuando Alicia Villarreal pronunció aquellas palabras que sorprendieron a millones de personas, muchos pensaron que se trataba simplemente del anuncio de una nueva relación. Sin embargo, conforme la cantante comenzó a compartir más reflexiones sobre esta etapa de su vida, quedó claro que la historia era mucho más profunda. La decisión de volver a casarse a los 54 años no parecía surgir únicamente de la emoción de un nuevo romance. Detrás de esa posibilidad, existía un largo proceso de aprendizaje, crecimiento personal y transformación emocional que había tomado años construir. Lo primero que llamó la atención fue la manera en que Alicia hablaba sobre el amor. Sus palabras eran muy diferentes a las de una mujer que idealiza las relaciones o que busca un cuento perfecto. Por el contrario, transmitían la serenidad de alguien que ha vivido lo suficiente para comprender que el amor verdadero no se basa únicamente en la pasión o en los momentos felices. Se construye a través de la confianza, el respeto, la comprensión y la capacidad de permanecer juntos, incluso cuando la vida presenta desafíos inesperados. Esa visión parecía estar profundamente relacionada con todo lo que había experimentado a lo largo de los años. El tiempo le permitió descubrir que muchas de las ideas que tenemos sobre la felicidad cambian con la madurez. Lo que resulta importante a los 20 o 30 años no necesariamente conserva el mismo significado décadas después. Con el paso del tiempo, las prioridades se transforman. La tranquilidad emocional adquiere un valor enorme. La paz interior se vuelve indispensable. Y la compañía adecuada deja de ser un lujo para convertirse en algo verdaderamente significativo. En varias ocasiones, Alicia ha transmitido la idea de que la soledad y la independencia no son exactamente lo mismo. Una persona puede sentirse fuerte, exitosa y completamente capaz de tomar sus propias decisiones, pero aún así desear compartir ciertos momentos con alguien especial. Esa diferencia es importante porque muchas personas interpretaron erróneamente su fortaleza como una señal de que ya no necesitaba el amor en su vida. Sin embargo, la realidad parecía ser mucho más compleja. A medida que avanzaba hacia esta etapa de madurez, comenzó a comprender que abrir el corazón nuevamente no significaba olvidar el pasado, ni ignorar las lecciones aprendidas. Significaba exactamente lo contrario. Significaba utilizar toda esa experiencia para construir algo diferente, algo más consciente, algo más equilibrado, algo basado en expectativas realistas y no en ilusiones imposibles de sostener con el paso del tiempo. Esa reflexión resonó profundamente entre muchos de sus seguidores, especialmente entre quienes también habían atravesado desilusiones, cambios importantes o etapas difíciles en sus propias vidas. Porque la historia de Alicia parecía transmitir un mensaje poderoso. Nunca es demasiado tarde para volver a creer en la felicidad. Nunca es demasiado tarde para comenzar un nuevo capítulo. Y nunca es demasiado tarde para descubrir que todavía existen oportunidades inesperadas esperando en el futuro. Lo interesante es que la cantante no hablaba del matrimonio como una meta obligatoria. Tampoco parecía verlo como una necesidad. Más bien lo describía como la consecuencia natural de haber encontrado a una persona con quien comparte valores objetivos y una visión similar de la vida. Esa diferencia resultaba fundamental. No se trataba de casarse por miedo a estar sola. Se trataba de elegir libremente compartir el camino con alguien que aporta bienestar y estabilidad emocional. Mientras más reflexionaba públicamente sobre estos temas, más evidente se volvía que la verdadera transformación había ocurrido dentro de ella misma. Antes de conocer a cualquier persona, primero había tenido que reconstruir su propia confianza. Había tenido que sanar heridas emocionales. Había tenido que reencontrarse consigo misma. Y solo después de ese proceso parecía haber llegado a un punto donde podía mirar el futuro con ilusión renovada.
Esa evolución personal quizás explica por qué sus palabras generaron tanto impacto. Porque no estaba hablando únicamente de una boda, estaba hablando de esperanza. Estaba hablando de segundas oportunidades. Estaba hablando de la posibilidad de que la vida siga ofreciendo nuevas razones para sonreír, incluso cuando muchas personas creen que ciertas etapas ya han quedado atrás. En una sociedad donde frecuentemente se asocia el amor con la juventud, Alicia Villarreal estaba demostrando algo diferente. Estaba mostrando que los sentimientos no tienen fecha de caducidad, que la capacidad de enamorarse no desaparece con los años, y que la ilusión puede reaparecer cuando menos se espera, incluso después de haber vivido experiencias que parecían cerrar definitivamente esa puerta. Quizás por eso, tantas personas encontraron inspiración en sus declaraciones, porque hablaban de una realidad que millones de seres humanos comparten. Todos enfrentamos momentos de duda. Todos atravesamos etapas donde creemos que ciertas oportunidades ya no volverán a aparecer. Y todos necesitamos recordar de vez en cuando que el futuro puede sorprendernos de maneras que jamás habíamos imaginado. Sin embargo, aunque las reflexiones de Alicia ayudaban a comprender mejor las razones detrás de su decisión, todavía quedaba una última pregunta que despertaba enorme interés entre el público. ¿Cómo imagina realmente esta nueva etapa de su vida? ¿Qué sueños mantiene para el futuro? ¿Y qué significa para ella la posibilidad de comenzar un nuevo capítulo sentimental después de todo lo vivido? Las respuestas terminarían revelando el lado más emotivo, optimista y esperanzador de toda esta historia. Después de todo lo que ha vivido, quizás la frase más sorprendente de Alicia Villarreal no fue «me volveré a casar». Lo verdaderamente sorprendente fue la emoción con la que habló del futuro. Porque detrás de esas palabras existía algo que muchas personas creían haber desaparecido hace tiempo: la ilusión. No la ilusión ingenua de quien desconoce los desafíos de la vida, sino la ilusión madura de una mujer que conoce perfectamente las dificultades, que ha experimentado momentos complejos y que aún así decide seguir creyendo en la posibilidad de ser feliz. A los 54 años, Alicia parece encontrarse en un momento muy diferente al de etapas anteriores de su vida. Los años le han dado experiencia. Las dificultades le han dado fortaleza. Y el tiempo le ha permitido comprender que la felicidad rara vez llega de la forma que imaginamos cuando somos jóvenes. Muchas veces aparece después de largos procesos de aprendizaje, cuando dejamos de perseguir ideales imposibles y comenzamos a valorar aquello que realmente importa. Quizás por eso sus palabras conectaron tan profundamente con el público. Porque en una época donde tantas personas sienten miedo al cambio, Alicia estaba demostrando exactamente lo contrario. Estaba mostrando que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para abrir una nueva puerta. Y nunca es demasiado tarde para permitir que la vida nos sorprenda una vez más. A medida que hablaba sobre esta nueva etapa, resultaba evidente que ya no estaba enfocada en las expectativas externas. Durante gran parte de su carrera vivió bajo la atención constante de los medios de comunicación y del público. Cada decisión era observada. Cada relación era comentada. Cada cambio personal terminaba convertido en noticia. Sin embargo, ahora parecía existir una tranquilidad distinta, una sensación de libertad que le permitía tomar decisiones pensando en su propia felicidad y no en la opinión de los demás. Esa transformación es precisamente una de las partes más inspiradoras de toda esta historia, porque muchas personas pasan años intentando satisfacer expectativas ajenas. Intentan cumplir con lo que otros consideran correcto. Intentan encajar dentro de modelos que muchas veces no reflejan sus verdaderos deseos. Alicia parecía haber llegado a una conclusión diferente. La felicidad auténtica comienza cuando dejamos de vivir para los demás y empezamos a escuchar aquello que realmente queremos para nuestra propia vida. Sus seguidores también comenzaron a notar ese cambio. Había más serenidad en sus entrevistas, más optimismo en sus palabras, más confianza cuando hablaba del futuro. Ya no parecía una mujer marcada por las dificultades del pasado.
Parecía alguien que había logrado reconciliarse con su historia y que estaba preparada para escribir un capítulo completamente nuevo. Lo interesante es que este nuevo comienzo no estaba construido sobre promesas grandiosas ni sobre fantasías imposibles. Por el contrario, parecía basarse en algo mucho más sólido. En la experiencia acumulada, en el conocimiento de sí misma, en la capacidad de reconocer lo que realmente necesita para sentirse plena. Y quizás precisamente por eso sus palabras transmitían tanta credibilidad. Con frecuencia se piensa que las segundas oportunidades son privilegios reservados para determinadas etapas de la vida. La historia de Alicia Villarreal demuestra lo contrario. Las oportunidades aparecen cuando estamos preparados para reconocerlas. A veces llegan después de años de espera. A veces aparecen cuando ya no las estamos buscando. Y en ocasiones surgen precisamente cuando creemos que ciertas etapas han quedado definitivamente atrás. Esa idea se convirtió en una de las razones por las que tantas personas siguieron con atención cada una de sus declaraciones. Más allá de la curiosidad sobre una posible boda, existía interés por el mensaje que transmitía. Un mensaje que hablaba de esperanza, de resiliencia, de la capacidad humana para reconstruirse después de momentos difíciles y seguir avanzando con ilusión renovada. Mientras tanto, las preguntas sobre su futuro continuaban apareciendo. ¿Habrá realmente una boda? ¿Cuándo ocurrirá? ¿Quién es exactamente el hombre que ocupa hoy un lugar tan importante en su vida? Son interrogantes que probablemente seguirán despertando curiosidad durante mucho tiempo. Pero para Alicia, quizás la respuesta más importante ya ha sido encontrada. La posibilidad de volver a creer en el amor sin miedo al pasado. Y esa es precisamente la diferencia que transforma toda esta historia. Porque al final no se trata únicamente de una relación sentimental. Tampoco se trata solamente de un posible matrimonio. Se trata de una mujer que decidió no permitir que las experiencias difíciles definieran el resto de su vida. Se trata de alguien que eligió seguir adelante, mantener la esperanza y abrirse nuevamente a la posibilidad de ser feliz. Al observar todo el camino recorrido, resulta evidente que la verdadera noticia no es únicamente que Alicia Villarreal quiera casarse otra vez. La verdadera noticia es que después de todo lo vivido, sigue creyendo en los nuevos comienzos. Sigue creyendo que la felicidad puede aparecer cuando menos se espera. Sigue creyendo que el amor merece una nueva oportunidad. Y tal vez esa sea la razón por la que sus palabras han emocionado a tantas personas. Porque nos recuerdan algo que a menudo olvidamos. No importa cuántos años tengamos, ni cuántas experiencias hayamos acumulado. Mientras exista la capacidad de ilusionarnos con el futuro, siempre habrá espacio para escribir un nuevo capítulo. Y para Alicia Villarreal, parece que ese capítulo apenas está comenzando. La historia de Alicia Villarreal nos recuerda que la vida rara vez sigue el camino que imaginamos cuando somos jóvenes. Con el paso de los años, llegan experiencias que nos transforman, momentos que nos fortalecen y lecciones que terminan cambiando nuestra manera de ver el amor, la felicidad y el futuro. Sin embargo, también nos enseña algo igual de importante. Nunca es demasiado tarde para volver a creer. A los 54 años, Alicia ha demostrado que las segundas oportunidades existen para quienes se atreven a abrir nuevamente su corazón. Después de los desafíos, las decepciones y los aprendizajes que marcaron diferentes etapas de su vida, hoy parece encontrarse frente a un nuevo capítulo lleno de ilusión, esperanza y posibilidades. Y quizás esa sea la razón por la que tantas personas se han sentido identificadas con sus palabras. Porque más allá de la fama de los escenarios y de los titulares, su historia habla de algo profundamente humano, la capacidad de comenzar otra vez. Muchas veces pensamos que ciertas oportunidades tienen fecha de vencimiento. Creemos que algunos sueños pertenecen únicamente al pasado o que determinadas etapas ya no volverán a repetirse. Pero historias como la de Alicia Villarreal nos recuerdan que la felicidad no entiende de edades, que los nuevos comienzos pueden aparecer cuando menos los esperamos, y que el amor sigue siendo posible para quienes deciden no cerrar completamente la puerta a la esperanza. Quizás el verdadero mensaje detrás de esta historia
no sea una posible boda, ni la identidad de una nueva pareja. Tal vez la lección más valiosa sea comprender que siempre podemos escribir un nuevo capítulo, sin importar cuántas veces la vida nos haya obligado a empezar de nuevo. Porque mientras existan sueños por cumplir y motivos para sonreír, el futuro seguirá teniendo espacio para las sorpresas. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que nunca es tarde para volver a enamorarse? ¿Piensas que las segundas oportunidades pueden ser incluso mejores que las primeras? Déjanos tu comentario aquí abajo y comparte tu punto de vista con toda la comunidad. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y acompañarnos en los próximos contenidos. Cada semana compartimos historias sorprendentes, confesiones inesperadas y momentos que han marcado la vida de las figuras más queridas del espectáculo. Gracias por quedarte hasta el final. Que la vida te regale muchos motivos para seguir creyendo en los nuevos comienzos y nos vemos muy pronto en el próximo video.